Muchos saludos, don Daniel Domínguez, hermano de don David, para todos ustedes, y estoy seguro que está también orando por esta conferencia. No voy a hablar mucho de mí, pero quiero darle muchas gracias a todos los hermanos y hermanas que oraron por mi salud. Hace 2 años estuve muy enfermo. Le dijeron a mi señora 50% que sí, 50% que no. Y me parece que fue un sí, porque aquí estoy, por la gracia del Señor. Tuve una perforación de un divertículo, me tuvieron que sacar 27 centímetros de colon, y una perforación de divertículo significa peritonitis, y peritonitis significa septicemia. Así que les puedo decir que realmente estuve muy enfermo. Pero les voy a decir algo más, sentí la presencia del Señor. Y cuando les digo sentí la presencia del Señor, en ningún momento creí que iba a morir, a pesar de que uno de los doctores estaba muy convencido que no iba a pasar. Pero lo que quiero insistir no es que yo tenía la presencia del Señor porque soy espiritual, sino es por su gracia, su gracia. El Señor tiene gracia hacia nosotros y Él nos da las fuerzas que nosotros no tenemos. Nos da la espiritualidad que no tenemos en esa situación. Y creo que puedo decir eso, que el Señor estuvo conmigo. Con las palabras que dice en Salmo 16 o Hechos capítulo 2, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Veía yo al Señor siempre delante de mí, no de vez en cuando, siempre. No cuando las cosas andan bien, siempre. No cuando tengo gozo y tengo salud y hay estabilidad en los distintos aspectos de la familia y de la vida. Veía yo al Señor siempre delante de mí. Delante de mí para dirigirme. Y luego dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y está a mi diestra para sostenerme, para tenerme cuando mis fuerzas flaquean. Vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 6. Hermanos, yo no sé cuántos años hace que vengo aquí, a Honduras. Estuve hablando con el doctor Eliseo y calculamos que sería desde el año 86. Y no vine durante 2 años durante el COVID. Y le voy a decir otra vez que no vine. Y bueno, para decirle la vez que no vine, por qué fue que no vine, le tengo que decir que después que no vine, vine. Y entonces una persona que ustedes conocen, que no voy a decir el nombre empieza con la D y el apellido con la D. ¿Lo están ubicando ya? Bueno, entonces me dijo, doctor Esteves, ¿por qué usted no vino el año pasado? Y yo le dije, él me dijo, y yo le dije, yo no vine porque usted no me invitó. Entonces él me dijo, usted no necesita invitación. Así que, mientras que los hermanos no me desinviten, por la gracia del Señor aquí estamos. Pero nos damos cuenta, yo cumplí 81 años, que no tenemos la fuerza de antes, tenemos problemas de enfermedades y problemas hemos tenido que no teníamos antes. Así que cuánto tiempo más vamos a estar, no lo sabemos, pero quiero decirles que oramos por ustedes. Yo oro en forma regular por Honduras y por creyentes y amigos aquí de Honduras. Vamos a leer entonces en Segunda de Reyes, capítulo 6.
Segunda de Reyes, capítulo 6. Y por primera vez en las conferencias voy a estar usando la versión del 1960. Yo usaba antes la otra, pero la otra Biblia realmente no la quiero gastar demasiado porque era la que usaba por tantos años, que la anterior a la del año 60, que es por el año 1910. Porque hermano, yo en el año 60 hacía tiempo que había nacido ya. Bueno, estamos leyendo entonces Segunda de Reyes capítulo 6, verso 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo: ¿no me declaráis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Y él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú al que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Oremos una vez más. Bendito Padre, te damos gracias por el privilegio de abrir tu santa palabra. Pedimos tu bendición en la meditación, Señor. Pedimos, Señor, que cada hermano y hermana sean bendecidos y que al salir de esta conferencia, cada uno podamos decir: el Señor nos ha hablado. Padre, queremos glorificarte, queremos alabar el nombre del Señor Jesús, en su santo nombre. Amén
Tengo que tratar de ver si ando mejor con lentes o sin lentes. El rey de Siria no sabía que Dios lo ve y lo sabe todo. El Salmo 139 nos enseña en el verso 1: Oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Cómo podemos entender que ese Dios que hizo esas galaxias que nuestro hermano Jem nos decía, puede saber nuestro pensamiento antes de que salga de nuestra boca? Y luego dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Ni siquiera empiezo a hablar y tú, Señor, sabes lo que yo voy a decir. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Hay 5 personajes principales: el rey de Siria y sus soldados, a veces los voy a llamar los enemigos de Israel, el profeta Eliseo, el profeta de Dios, el ayudante o el asistente o el sirviente, y a veces voy a decir sirviente, a veces ayudante, a veces el asistente, ahora le llamaríamos el secretario, y el rey de Israel. El rey de Israel. El rey de Israel que no es un creyente ferviente en el Señor. Y hay un 5.º personaje. Es el Dios Todopoderoso, el Dios creador de las galaxias, de los cielos y de la tierra. Y el rey está muy preocupado. Yo me imagino esa reunión de lo que se llama técnicamente una reunión del Estado Mayor. El rey mira y dice: ¿quién es el traidor? ¿Quién es el que nos está traicionando? Y mira a los generales y todos empalidecen, porque saben que para un traidor hay solamente un tratamiento, y es la muerte. Y el rey dice: ¿quién me está traicionando? ¿Cómo es posible que el rey de Israel sepa las maniobras militares que voy a hacer? Porque si voy a invadir por este lado, pues él pone un ejército más grande de ese lado. Y si voy a atacar a un grupo que está por aquel otro lado, ellos saben y en vez de estar desaparecen. ¿Cómo es posible que lo sabe todo? Y bueno, ¿cómo puede explicarse que cada vez que tratan de hacer una incursión sobre el territorio, el enemigo parece que lo sabe? Y uno de los sirvientes del rey, hay un hombre que tiene al lado de esa gente con rango militar tan alto, un rango muy bajo. Es un sirviente. No sabemos qué clase de actividad tiene, pero no es un general, ni un coronel, ni un almirante. Y le dice al rey: el profeta Eliseo que está en Israel, declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. El rey no lo puede creer. ¿Cómo es posible que a cientos de kilómetros pueda escuchar alguien lo que yo digo en mi cuarto o en la habitación del Estado Mayor cuando las ventanas están cerradas y las puertas están cerradas y no sale ningún sonido de este cuarto? ¿Cómo es posible? Bueno, un niño hoy les daría una explicación muy sencilla, muy sencilla. El niño diría algo así: es que alguien puso un teléfono celular, un teléfono de estos, y lo dejó prendido. Y todo lo que dice el rey y los militares va a un satélite, y el profeta Eliseo, que tiene otro teléfono, lo escucha todo muy bien. Bien, hermanos, algo que sería incomprensible para el rey de Siria, un
muchachito de la escuela dominical le da una explicación muy coherente. Pero yo sé que acá hay algunos muchachos que piensan que siempre hubo teléfonos celulares. Bueno, hermano, yo no le voy a decir todas las cosas que no había cuando yo me estaba criando hace unos pocos años, porque la lista es tan grande. Mire, el único aparato electrónico que teníamos en nuestra casa era una radio. Una de esas radios que había que prenderlas hasta que se calentara, porque mientras que no se calentara no funcionaba. Bueno, y ahí se acabó la electrónica. ¿Saben ustedes en qué año? En el año 1987, con la compañía Motorola. Algunos de ustedes capaz que todavía tienen un teléfono. Mi señora tiene un Motorola. O sea, 36 años atrás. A ver, levanten la mano los que tengan más de 37 años acá. Bueno, todos ustedes, cuando se criaron, ni sabían que había una palabra que se llamaba teléfono móvil o celular. ¿Cómo le llaman acá al teléfono? Móvil. No sabían lo que era. Ustedes no sabían, ¿no, hermano? No sabían. En el versículo 14, volvamos a la historia, tenemos el peligro. Entonces el rey envió a gente de caballos y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche, sitiaron la ciudad. Hermanos, un gran ejército sitiando una pequeña ciudad. La ciudad se llama Dotán. Allí está Eliseo y su secretario, su asistente, su ayudante. Eliseo está en la ciudad de Dotán. En el verso 15 aparece el otro personaje, es el asistente. Y el asistente se levanta de mañana y salió a ver cómo estaban las cosas, a ver si iba a llover o no iba a llover. Y salió el que servía al varón de Dios, y aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de caballos y carros de guerra. Yo me imagino que el asistente se levantó de mañana, hizo sus ejercicios y empezó a cantar un canto como estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Se acuerdan de ese? ¿Se acuerdan, no? Yo creo que cantaba algo parecido a eso. Despiértate, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Pero mira a través de las murallas desde un lugar alto y el asistente queda petrificado. La ciudad está completamente rodeada por un gran ejército y reconoce las banderas. Son las insignias del enemigo, es decir, Siria. El asistente no sabe qué hacer, está petrificado, tiene terror, piensa que sus días se han acabado ese mismo día, medio paralizado, pero él sabía que trabajaba para un profeta de Dios. Y entonces va el profeta Eliseo y le dice, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y esa es la pregunta que nosotros mismos nos hacemos frente a una crisis inesperada, frente al accidente repentino, frente a la enfermedad grave, frente a la pérdida de trabajo, frente a una crisis familiar, frente al COVID. Y dicho sea de paso, el año pasado a mí me agarró un virus que me enfermó por 6 semanas. Me hicieron todos los exámenes que hay en los libros de medicina, que podía ser tuberculosis o no, que podía ser esto y que podía ser lo otro. Lo único que sé era que no era COVID, era peor que el COVID. Pero por la gracia del Señor, aquí estamos. Es la pregunta que hacemos. ¿Qué hacemos frente a la crisis? Pero qué precioso es que el creyente tiene a quien acudir en el momento de crisis. Por eso en Hebreos capítulo 4 leemos, acerquémonos pues con miedo. ¿Dice con miedo? No, ¿cómo dice? Acerquémonos pues confiadamente. Hermanos, qué cosa tan preciosa.
podemos decir Abba Padre. Y Abba Padre significa querido papá, papito. Es la palabra que usa un niño cuando dice papito. Acerquémonos, dicho sea de paso, yo tengo una nuera americana, no voy a decir la palabra gringa porque no quiero que nadie se ofenda, y a mí me llama papito, y a Elizabeth le llama mamita, así que yo sé lo que es papito, ella me llama papito. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, el socorro va a llegar al momento oportuno. El problema es que el momento oportuno no es el momento que yo creo, es el momento que el Señor tiene en mente. Y la respuesta de Eliseo es tranquilizante, pero es difícil de creer en su profundidad y en sus implicaciones. Y él le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hermanos, si se olvidan de todo lo que voy a decir el resto de este mensaje, acuérdense de esto. Y vamos a repetirlo todos juntos. ¿Les parece bueno? Vamos a repetirlo. No tengas miedo. Todos juntos. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Bendito sea el Señor. Qué precioso. En primer lugar dice, no tengas miedo. Son las mismas palabras que el Señor usa tantas veces. Y uno de mis versos, hermanos, que yo lo leo todos los días, y lo leo de mañana, y lo leo antes de irme a dormir, es Juan 14, 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Fíjense, más son los que están con nosotros. Ahora yo me imagino el asistente dice, usted es uno y yo soy dos. ¿Y cómo puede ser que dos sean más que todo ese ejército que está rodeando la ciudad? Nosotros también cuando estamos frente a las crisis, muchas veces no podemos ver la situación en forma apropiada. El asistente veía los caballos más grandes que los caballos eran, ¿saben? Los veían enormes a los caballos, los veían como elefantes grandes. A los soldados los veían como gigantes. A los carros de guerra los veían como tanque de guerra, aunque en aquel momento no había lo que nosotros llamamos un tanque de guerra, pero sí había cosas que empezaban a dar la misma idea. Pero el profeta ha dicho, más son los que están con nosotros. ¿Cómo puede ser posible? Y en Romanos capítulo 8 leemos, si Dios está con nosotros, ¿quién en contra? Ahora, la palabra esa, si Dios no es el sí ese, en español a veces puede usarse como duda, pero la palabra realmente significa, dado que Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra? Y hermanos y hermanas, vivimos en un mundo de crisis. Yo sé que ustedes acá en Honduras están muy preocupados por la situación del país y ahí voy a parar. En Estados Unidos también estamos muy preocupados. En Europa la gente está muy preocupada. El Señor nos permitió ir 2 veces a Ucrania y nosotros enseñamos el libro de los Hechos. Yo daba 5 clases por día. Le digo, ahora no lo podría hacer, dar 5 clases por día. En la zona justamente donde está el conflicto, la zona de Zaporozhia, la parte que se habla en ruso.
Pero qué cosa tan preciosa que hay miles y miles de creyentes en Ucrania como ustedes. Y también hay miles y miles de creyentes en Rusia como ustedes que aman al Señor. El Señor dice en Mateo 28, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué cosa preciosa. Y en Mateo 26, verso 20 se nos dice, ¿se acuerdan cuando va el Señor a ser arrestado? Y el Señor dice, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y Él me daría 12 legiones de ángeles? En las palabras del Salmo 46. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Este salmo de los hijos de Coré nos muestra un cataclismo brutal, montes enteros precipitándose en el mar. Pero el salmo nos dice, por tanto, no temeremos. Y el asistente, como decíamos, no podía entenderlo. ¿Cómo podemos ser más si somos menos? Cuando Eliseo dice, vamos a orar, yo me imagino la cara del asistente. Es algo así. Como diciendo, este siempre dice lo mismo, vamos a orar. Siempre dice lo mismo cuando hay un problema, vamos a orar. Como diciendo, ¿servirá para algo? ¿Servirá para algo? Este cree que con orar todo se arregla. Y las Escrituras, hermanos, nos dicen, orad sin cesar. Orad sin cesar. Ahora, yo les he dicho antes, y por las dudas si alguien no se acuerda, les dije, no sé cuántos años atrás, ustedes todos conocen el número 911, ¿verdad? Que son para las emergencias. El número 911, lo usan acá también, me imagino. Bueno, el creyente tiene un número que es un poco más largo, pero es más efectivo que el 911. Viene más rápido. Y apúntenos el que tenga un lápiz porque no se van a olvidar. Es un número de, tiene 11 cifras. El número es, el hermano lo está apuntando, 1414, 15:7, 16:23. Bueno, hermano, vamos a repetirlo. 14:14 fácil, es el capítulo 14, el versículo 14. ¿Está? Digan todos, 14:14, 15:7, 16:23. El número 16:23 es más difícil para acordarse. El número 23, como saben, es lo que se llama un número primo, o sea, un número que no se puede dividir. Así que se pueden acordar el número primo, capaz que les alcanza por ahí. Juan 14:14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahí está. Juan 14:14. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿voy a mandar un ángel que lo haga? No, yo lo haré. Juan 15, verso 7. Si permaneciereis en mí y mis palabras permaneciereis en vosotros, pedid todo lo que quisiereis. ¿Y qué más? Y os será hecho. Si permaneciereis en mí y mis palabras permaneciereis en vosotros, hermanos, que el Señor nos ayude a permanecer en Él y sus palabras en Él. Yo no voy a hacer un reclame sobre estos signos que... ¿Quiénes de ustedes de vez en cuando escuchan alguno de mis signos que mando? ¿Algunos de ustedes acá? Poquito. Bueno, después les voy a contar más del asunto de los signos. Hermanos,
¿Cuándo pensamos en las cosas de Dios? ¿Cuándo pensamos en esos himnos del himnario? Y no es que no haya otros himnos fuera del himnario que no sean buenos, pero les puedo decir que los del himnario están prácticamente garantizados, hermanos. Ahí no va a haber cosas de mala doctrina, porque los hombres que escribieron esas traducciones eran hombres de Dios. Y el 16:23 dice así: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Todo, todo, no hay límite. Y en el verso 17 dice así: y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Ahora noten esto, verso 17. Te ruego, Jehová, que abra sus ojos, los ojos de sirvientes, para que vea. En este verso se basa el famoso himno, que no está en el himnario, pero es un buen himno, esto sí. Abre mis ojos para ver. Lo conocen muchos de ustedes. Abre mis ojos para ver. Observen que Eliseo no dijo: abre nuestros ojos. Los ojos de Eliseo estaban abiertos. Y yo me pregunto si tú y yo somos un Eliseo espiritualmente, que tenemos los ojos abiertos, o si somos como el ayudante que tenía los ojos cerrados a las cosas espirituales, cerrados a las profundidades de la palabra de Dios. Todos necesitamos tener ojos abiertos, ojos espirituales, ojos de fe. Por eso en Hebreos capítulo 12 leemos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo que le fue propuesto sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel, pues, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, mirando al Señor, seguimos adelante. Si no miramos al Señor, desmayamos. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses 3, verso 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poned la mira. Aquí la idea de poner la mira no es poner la mira en un telescopio. En el idioma griego, que yo conozco solamente muy poco, y hermano, les puedo decir que yo hace 50 años que vivo en los Estados Unidos, 49 años, y no domino el idioma inglés. Así que si algún jovencito va a un seminario y tiene clases por 2 años y piensa que domina el idioma griego, no le crean, no le crean. Aprender un idioma como el griego no se aprende en 2 años, es algo de toda una vida. Pero volviendo, la palabra en el griego da la idea de poner el pensamiento, la mente. Otras traducciones afectan el cerebro, el afecto. Es la misma palabra, la raíz de la palabra en griego es la misma que tiene que ver con el cerebro y con el pensar. Poner la mira, el pensar, el meditar, el afecto en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El versículo 17 nos dice: entonces Jehová abrió los ojos del criado, y el criado se puso unos lentes grandotes, con lentes bien gruesos, los lentes de la fe. Y había tanta luz ahí, hermanos, que se tuvo que poner lentes de sol. Eso el texto no lo dice, pero yo me lo imagino. Tú y yo necesitamos que Dios nos abra los ojos de la fe. Dijimos que cuando el ayudante estaba atemorizado, Eliseo ya había visto el ejército de Dios.
Lo que Eliseo vio cambió en un segundo su actitud frente a la crisis. Hermanos, yo veo a Eliseo en este capítulo, en uno de sus aspectos más luminosos de su vida. Eliseo es un hombre que ha visto lo que nadie más ha visto, y es un hombre que el Señor le ha revelado cada paso que tiene que tomar. Cuando Eliseo ora, y se lo voy a decir acá porque quizás me olvide, cuando Eliseo ora para que el ejército enemigo se venga ciego, no fue algo que inventó Eliseo, si bien tenía mucho sentido. ¿Saben quién le dijo a Eliseo que orara de esa manera? Fue el Señor. No fue un invento de la mentalidad de Eliseo. Tú y yo necesitamos que Dios nos abra los ojos de la fe. Dijimos que cuando el ayudante estaba atemorizado, Eliseo ya había visto el ejército de Dios, y hoy necesitamos ver los soldados de a caballo y los carros de fuego. No necesitamos ver los carros de fuego de los ejércitos. No necesitamos ver los carros y fuegos que rodearon a Eliseo. Podemos, como Esteban vio antes de ser apedreado al Hijo del Hombre, es decir, al Señor Jesús, a la diestra del Padre. Eliseo y su asistente tenían una gran protección. Eliseo lo sabía, pero el ayudante lo ignoraba. Y para nosotros pasa lo mismo. Qué preciosas las palabras del Salmo 34. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermanos, el ángel del Señor, nosotros tenemos al mismo Señor Jesucristo. En el versículo 18 comienza el ataque contra la ciudad de Dotán. ¿Cómo me gustaría hacer una música sinfónica con esta imagen? Se mueve el ejército, suenan las trompetas en el campo de los sirios. El ejército se pone en marcha. El ruido de los gritos de los soldados y los carros hace estremecer. Los soldados gritando a la victoria, muerte al enemigo, y todas esas cosas que gritan los soldados contra el enemigo. El ruido de los gritos de los soldados y los carros hace estremecer. Ellos piensan que va a ser muy fácil. Y dice la palabra, y luego decimos, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Eliseo no pidió que cayera fuego del cielo y los consumiese como hizo el profeta Elías, no. Aquí vemos su carácter compasivo. El Señor lo hizo conforme al pedido de Eliseo. Fíjense en eso. A mí me gusta marcar la Biblia. Tengo Biblia de tantos colores que no se imaginan. Pero miren esta pequeña frase. El Señor lo hizo conforme al pedido de Eliseo. Hermanos, tú y yo estamos orando por algo que quizás por mucho tiempo, y la respuesta no ha venido de la manera que esperamos. Pero acá dice, el Señor lo hizo conforme al pedido de Eliseo. Eliseo sabía pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Me imagino los miles dentro de la ciudad están temblando de miedo. Y voy a hacer una cita de un libro que una persona con mi nombre y apellido escribió, que dice algo así: el avance se detiene, los carros de guerra se arremeten entre ellos, en vez de ir hacia adelante van hacia atrás o hacia los costados. La caballería sufre un completo desconcierto, se atropellan entre ellos. Los israelitas observan desde los muros y quedan maravillados.
El ejército enemigo actúa como si todos hubieran enloquecido al mismo tiempo. Las espadas y las lanzas y escudos caen al suelo. Los soldados están extendiendo sus manos hacia adelante como si trataran de palpar el aire. Una ceguera aguda y total ha afectado a todo el ejército de Siria. Los soldados de golpe han quedado ciegos. En vez de gritos para asustar al enemigo, se escuchan gritos de desesperación. ¿Qué pasa? Gritan, no veo nada. Gritan, luz, luz. Pero no hay luz para el ejército de Siria. Hay unas tinieblas densas. Aunque es de día, se ha hecho la noche para los miles de soldados del enemigo. Y el versículo 19 tiene su gracia y su humor. Eliseo sale con toda tranquilidad. Aquí no ha pasado nada. Sale de la ciudad y le dice, este no es el camino. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a la ciudad de Samaria, que eran como unos 20 kilómetros o algo así. Algunos discuten si Eliseo mintió o no. Bueno, hermanos, vamos a dejar si mintió o no para otro que lo resuelva. Cuando los guerreros abren sus ojos después que Eliseo vuelve a pedir por este milagro, se encuentran en la capital del reino del norte, la ciudad de Samaria. Allí, en un espacio muy grande, quizás en la plaza principal de la ciudad, Eliseo ha puesto a todo el ejército enemigo, y rodeando el ejército enemigo está el ejército de Israel fuertemente armado. Notemos, hermanos, las oraciones de Eliseo. Notemos. Primero, Eliseo ora para que el Señor abra los ojos de su asistente y vea la protección divina. Segundo, Eliseo ora para que el Señor cierre los ojos del enemigo. Es muy sencillo, abrir, cerrar y abrir. Había un famoso hermano Andrés. ¿Quién se acuerda del hermano Andrés que contrabandeaba Biblias? Algunos se llamaban Andrés, me parece, ¿no? Sí, se llamaba Andrés. En la época comunista del año 50, cuando las Biblias eran prohibidas en Rusia, ahora en países de la Unión Soviética las Biblias son publicadas, algunas de las Biblias en castellano son publicadas en repúblicas que eran de la Unión Soviética. Miren cómo han cambiado las cosas. Pero había un señor que se llamaba Andrés, que tenía un pequeño Volkswagen, si me acuerdo bien, y él contrabandeaba Biblias en la Unión Soviética, los países esos que eran de la Unión Soviética, Rusia, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y por supuesto Ucrania. Y él contrabandeaba, y cuando llegaba a la frontera y venían para inspeccionarlo, este hermano oraba para que el Señor cerrara los ojos de los inspectores. Y al parecer lo hacía porque él pasaba, lo dejaban pasar, las tenía bien escondidas, eso sí, no las tenía bien al aire, y pasaba las Biblias. Así que abre los ojos de su asistente, cierre los ojos del enemigo y ora al Señor para que abra los ojos ahora del enemigo. En vez de ser Eliseo un prisionero del rey de Siria, el ejército enemigo ha quedado siendo prisionero. Y el versículo 20 nos dice, y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Cuando abren sus ojos, están espantados. Están sin armas, rodeados de un ejército muy bien armado. Los caballos no están más, los carros de guerra han quedado atrás, los elefantes no se ven, los tanques de guerra tampoco. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo,
Los mataré, Padre mío, los mato. Este hombre tenía dos leyes, los mato o no los mato. Así funcionaba. Los soldados están temblando. Aquellos que pensaban que iban a hacer un ataque muy fácil y muy sencillo, y hermanos, no hay batallas fáciles ni sencillas. No sé si lo saben eso. Por más que parezcan que así lo son, cuando veíamos esos kilómetros y kilómetros de tanque de guerra de Rusia hacia Ucrania, había muchos que pensaban, desapareció Ucrania. Bueno, todos esos tanques desaparecieron. Si Eliseo se queda callado, todas esa gente van a ser ejecutados. Ahora, nos hace acordar esto de la famosa frase del general José Gervasio Artigas, prócer del Uruguay, cuando en la batalla de las piedras, él gana la batalla y dice una frase famosa, lo menos para los uruguayos, pero sería una buena frase para cualquiera. Él dice así: clemencia para los vencidos, curad a los heridos, respetad a los prisioneros. Fíjense en qué frase. Clemencia para los vencidos, curad a los heridos, respetad a los prisioneros. Y Eliseo les dice, no los mates. ¿Matarás tú al que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Vemos otra vez el corazón misericordioso del profeta Eliseo. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida. Y cuando hubieron comido y bebido, los envió a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Aquellos que estaban esperando la muerte se beneficiaron de una gran fiesta. Y esto es lo que hace con nosotros nuestro Dios. Cuando aceptamos a su Hijo, al Señor Jesucristo, como nuestro Salvador. Cuando nos arrepentimos y decimos, gracias Señor, por morir en una cruz. Gracias por tu sangre derramada por mí. Gracias que tú resucitaste al tercer día. Gracias que hoy tú estás intercediendo a mi favor. Y gracias que tú estás sentado en la gloria del Padre y un día nos vas a venir a buscar. Que el Señor bendiga su santa palabra.